me preguntó que si yo sabía que me iba a enfrentar a ver pacientes que tenían la misma enfermedad que yo y si se me sentía lista para verlos, que si no creía que eso me fuera a afectar a mí. Obviamente el saberte con una enfermedad crónica siendo joven es una noticia pues muy difícil de recibir. Es una noticia dolorosa, ¿no? Y la verdad es que es una pérdida, ¿no? Es como si perdieras un ser querido, el perder la salud y saber que... Pero el adaptarme y el aceptarme, eso ha facilitado mucho el saber sobrellevar esos días malos, ¿no? Porque te digo, afortunadamente no todos los días son malos. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de que esté con nosotros una amiga mía. Ella es la doctora Mari Carmen Zamora. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, Marmel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues muchas gracias por aceptar. La doctora Mari Carmen Zamora, ella es médico internista, ella es reumatóloga, es además amiga mía. Y bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy es justo que ella, además de ser reumatóloga, ella también es paciente, ella tiene una enfermedad autoinmune y vamos a discutir acerca de la empatía que ha desarrollado a raíz de ella tener una enfermedad y cómo ha sido todo su camino por la medicina, ¿no? Pues si podemos empezar, Mari, acerca de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Bueno, mira, yo nací en la Ciudad de México, pero a los 12 años me fui a vivir a Colombia. Viví entre los 12 y los 20 años viví en Bogotá por cuestiones de trabajo de mi papá y pues ahí hice la secundaria, la prepa y pues terminando la preparatoria la verdad es que no tenía mucha claridad de qué quería estudiar. Siempre me fue muy bien como en física, matemáticas, mis papás son ingenieros y pues parecía que la tendencia iba a ser a hacer alguna ingeniería. Cuando fui a de estas ferias que hay en las universidades que organizan como para que te animes a entrar a la carrera, me di cuenta que en realidad cuando vi el programa de estudios no era lo que a mí me gustaba. Entonces, haciendo una reflexión de pues cuáles eran las materias que a mí me gustaba llevar en la universidad y que me gustaba hacer, pues me di cuenta que lo que más me gustaba eran como las ciencias biológicas. Aunque no tenía muy claro que quería hacer medicina, tenía una amiga mía que me dijo, bueno, yo quiero hacer medicina. Dije, bueno, pues a lo mejor a mí también me gusta esto, pero no estoy segura. Entonces, terminando la preparatoria, estoy viviendo 4 meses en Ensenada con un tío que es Ah, pediatra wow. infectólogo. Mis papás me mandaron para allá para ver si realmente la medicina era lo mío. Entonces, estoy viviendo con ellos 4 meses, iba con mi tío a la consulta y pues me explicaba algunas cosas y pues me di cuenta que sí era lo mío, que sí me gustaba y que pues sí quería estudiar medicina. Entonces, bueno, me inscribí al examen. Inicialmente iba a estudiar en la Ciudad de México, pero bueno, por cuestiones familiares, terminé empezando la carrera en Colombia. Allá estudié 2 años y medio y bueno, nuevamente de regreso a la Ciudad de México a continuar, bueno, hacer una homologación parcial y pues continuar con los estudios que tenía para la carrera, ¿no? Wow. Yo me acuerdo que cuando llegaste te decían la colombiana. Me Pues sí, acuerdo por que eso me decían, de ahí viene el apodo, ¿verdad? Muy y bien. es así, pero Oye, Mari, platícanos un poco, ¿cuándo fue tu diagnóstico y cómo fue que desarrollaste la enfermedad? ¿Cuándo empezaste con los síntomas? ¿Y nos puedes narrar un poco de cómo fue? bueno, es una historia un poquito larga. Yo empecé a sentirme mal más o menos como en el 4 año de la carrera. Empecé a tener como un dolor lumbar muy mal definido. La verdad es que yo no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando, pero tenía un dolor muy raro, que a veces se me iba como hacia la región de la cadera, había días que no podía caminar, que realmente me limitaba bastante y me sentía muy cansada, algo en extremo. Yo siempre había sido como muy activa y muy deportista y esto era algo como súper nuevo para mí. Entonces empecé pues a ir con un doctor, con otro doctor. Recuerdo muy bien en una rotación que tuvimos en geriatría, en el Hospital Español, yo traía una gripa, ya traía este dolor de espalda y recuerdo que estornudé muy fuerte y ahí sentí un dolor muy agudo en la espalda que ya no me pude mover. Me Wow. hospitalizaron, me vio un ortopedista experto en columna y bueno, parecía que todo el problema apuntaba a que era una hernia de disco
Me hicieron un procedimiento, estuve con muchos analgésicos, después con muchas sesiones de fisioterapia, pero en realidad nunca mejoré, nunca se me quitó el dolor, mejoraba por pequeñas temporadas, pero siempre dependía de medicamentos. Wow. Así yo me eché todo el cuarto año de la carrera, entré al internado. En el internado recuerdo que después de algunas guardias, sobre todo las más pesadas, la lumbalgia era terrible ya hacia las horas de la noche, la madrugada o la mañana, que ya no podía otra vez caminar. También recuerdo en una de esas guardias del internado de urgencias, que terminaba mi rotación con esa guardia y pues terminé destruida, de ya tampoco poder caminar. Igual me quedé hospitalizada una noche, me reevaluaron, otro cirujano de columna me dijo, te tenemos que operar, pero la verdad es que yo no estaba tan convencida que el problema fuera una hernia de disco. Entonces pues para ese entonces yo tenía 24 años y pues dije, no me voy a dejar operar de la columna. Acepté que me pusieran un bloqueo, y con eso alivió un poquito el dolor durante unos cuantos meses. Y así me la eché, lo que quedó del internado. Wow. Y empezando el servicio social, recuerdo muy bien que tuve una infección respiratoria y más o menos como a las 3 semanas, 4 semanas después, igual, de manera súbita, prácticamente de un día para otro, me empecé a sentir muy rígida de todas las demás articulaciones, muñecas, hombros, codos, tobillos, rodillas, y de repente me inflamé de casi todas las articulaciones que yo Wow. podía mover, prácticamente todas. O sea, fue muy súbito. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que lo que me venía pasando de 2 años para ese entonces, pues era algo más. No era nada más un problema de una hernia de disco ni nada, sino había algo más de fondo y pues me di cuenta que tenía que ir al reumatólogo. Esa fue la primera ocasión que me di cuenta que este problema iba más allá y que probablemente era una artritis inflamatoria. Fui al reumatólogo, me hicieron estudios, todos los estudios salían anticuerpos, todo salía negativo. Me dijeron, bueno, pues a lo mejor lo que tienes es una artritis reactiva, ¿no? Probablemente es eso. Estuve con tratamiento. Yo creo que estuve en un periodo de crisis más o menos como unos 3 meses muy intensos. Wow. Y después fui mejorando lo que fue transcurriendo el servicio social. En la residencia, el primer y segundo año de la residencia, la verdad es que fue una enfermedad con síntomas bastante leves. Prácticamente te diría que estaba casi en remisión hasta el tercer año de la carrera, cuando tuve una recaída muy intensa, casi como la primera vez. O sea, se me inflamaron los tobillos, rodillas, otra vez no podía caminar, una muñeca, muy incapacitante. Y bueno, ya no parecía entonces una artritis reactiva. Para eso ya habían pasado 5 años de haber empezado con la Wow. lumbalgia. Nuevamente al reumatólogo, nuevamente estudios, y pues nos dimos cuenta que en realidad pues es una espondiloartritis seronegativa que tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces pues yo tuve 2 años de retraso para determinar que realmente no era una lumbalgia tipo mecánico, y 5 años de retraso pues para determinar realmente qué era lo que me estaba pasando. Qué impresión. Fue un retraso enorme, ¿no? Oye, y cuando te hicieron el diagnóstico, tú ya estabas en medicina interna, ¿no? ¿Tú crees que tuvo que ver el que te diagnosticaran esta enfermedad con que escogieras reumatología? Yo creo que no. Yo cuando entré cuando entré a la residencia, cuando entré a medicina interna, yo iba con la idea de estudiar cardiología. O sea, yo quería terminar interna y hacer cardio. Cuando terminé el primer año de interna, me di cuenta que en realidad ya no quería hacer cardio, y mucho menos donde yo había decidido que lo iba a hacer. Eh, Fui pasando medicina interna y a mí lo que me gustaba era realmente la clínica. Para el cuarto año de interna, pensaba que lo que me gustaba era neurología. Y de hecho estuve a punto de Ah, aplicar a sí, neurología. me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ya alguien ya me había convencido que iba a hacer neuro y todo. Y mi tesis de medicina interna la hice en lupus, ¿okay? Y la verdad es que era un tema que me gustaba mucho. Cuando tuve mi rotación de medicina interna de ese mes en reumatología, me gustó mucho
la parte de la consulta de reuma. Entonces, pues no era algo que me desagradara. Y poquitos días antes de entregar mis papeles para la especialidad, alguien platicó conmigo, alguien del hospital, y me dijo, oye, pero ¿por qué no quieres hacer reuma? Fíjate que a ti te iría muy bien, eres muy buena clínica y esto. Y me dijeron, y pues son 2 años, no tienes que hacer guardias. Y dije, pues igual y sí me gusta reuma, ¿por qué no? Y pues ya, decidí entregar mis papeles para reumatología, pero en realidad yo creo que no se me había ocurrido entrar a la especial de reumatología porque tal vez le tenía como un poco de aversión a ver a los pacientes que tenían lo mismo que yo. Entonces, después de mucho pensarlo, dije, bueno, pues no necesariamente voy a ver pacientes que tienen exactamente la misma patología que yo, pues ¿por qué no? Vamos a entrar, ¿no? Entonces metí mis papeles y pues sin entrevista ni nada me aceptaron. Pero recuerdo que ya aceptada, la que era la profesora adjunta del programa, me hizo una pregunta que se me quedó muy grabada y creo que eso fue lo que fue el parteaguas para que yo tomara algunas decisiones. Me preguntó que si yo sabía que me iba a enfrentar a ver pacientes que tenían la misma enfermedad que yo y si se me sentía lista para verlos, que si no creía que eso me fuera a afectar a mí. Me lo preguntó muy directamente. Yo la verdad es que creo que no me lo había cuestionado. Yo en ese momento, obviamente como yo quería entrar, pues lo que le dije es que no, que yo estaba tranquila y que no, que yo entendía que la enfermedad se presentaba de manera diferente en las personas y que yo no me veía reflejada en ellos, ¿no? Pero claro, esa pregunta me movió muchísimo, muchísimo, y me hizo cuestionarme si yo realmente, pues sí, si estaba lista para asumir la responsabilidad de ver ese tipo de pacientes y ser objetiva, ¿no? Y que no me afectara en mi ánimo cuando estuviera frente a ellos. Oye, y en ese momento ya tenías como 2 años de diagnóstico, 1 año y un poquito más del diagnóstico de espondilitis, ¿no? Ya tenía, sí, 2 años que había tenido como esta recurrencia de los síntomas muy intensa, pero ya tenía del inicio real de los síntomas, pues unos 5 años por lo menos. Ya. ¿Y cómo fue para ti ese momento en el que te dicen que sí tienes una enfermedad crónica? Porque sobre todo el centro en donde nos formamos nosotros para hacer medicina interna, pues es un centro de referencia en donde vemos muchísima patología autoinmune, ¿no? Y yo creo que a veces en hospitalización, pues vemos a los pacientes que tienen una presentación agresiva, que están descontrolados, ¿no? ¿Cómo fue para ti el que te dijeran que tenías una enfermedad crónica? Pues mira, yo la verdad es que desde que empecé con el dolor de espalda sabía que algo no iba bien. O sea, que sabía que algo más había, que algo más había. Y para ese entonces yo también tenía como otras cosillas ahí medio raras. Me salían úlceras en la boca, a veces me cayó un poco el pelo, traía algo, un poco de fenómeno de Raynaud. Entonces, en realidad pensábamos que iba más bien hacia otro tipo de enfermedad, nada más que las pruebas nunca eran concluyentes. Yo creo que cuando me dieron el diagnóstico o cuando ya tuvimos un poquito más de claridad de qué era lo que estaba pasando, 2 cosas surgieron en mí. Uno fue, pues, por fin tener una explicación a lo que sentía durante todos esos años y por qué me sentía tan mal, ¿no? Y pues realmente entender eso para asumir, ¿no? Lo que tenía que hacer para mi cuidado. Pero pues obviamente el saberte con una enfermedad crónica siendo joven es una noticia pues muy difícil de recibir. Es una noticia dolorosa, ¿no? Y la verdad es que es una pérdida, ¿no? Es como si perdieras un ser querido, el perder la salud y saber que tienes una enfermedad que va a acompañarte durante el resto de tu vida, ¿no? Que no hay un tratamiento que te vaya a curar y que te tienes que adaptar a ello. Sí es una noticia difícil, pero como te digo, para mí también fue como un poco darme tranquilidad de entender,
¿no? Tantos síntomas o tantas molestias o lo que me venía pasando, que tuviera una explicación, porque muchas veces pues yo hasta llegaba a pensar, pues realmente yo estoy exagerando o realmente estoy sintiendo esto o ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿No? Entonces, en esa parte también, pues, fue tener respuestas, pero también a la vez tener un poco de incertidumbre de, pues, bueno, tengo una enfermedad crónica a esta edad, ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Sí, pero sí te entiendo. Yo creo que cualquiera de nosotros, a veces con la información hasta cierto punto descansas, ¿no? Y dices, bueno, tengo claridad de qué se trata y yo creo que el segundo paso, como dices, es adaptarte a eso, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho, porque nos tocó hacer varias guardias juntas, yo me acuerdo mucho que cuando estabas en medicina interna, me parece que tercer año, segundo año, tenías muchos síntomas. O sea, yo me acuerdo de haberte visto en varias guardias con muchísima artritis, las articulaciones, los tobillos, las piernas. Me acuerdo mucho que estuviste haciendo las guardias. No sé si en ese momento ya tenías tu diagnóstico o no, pero definitivamente la enfermedad no estaba controlada. ¿Cómo fue para ti estar como a la par de todos tus compañeros en servicios tan pesados como son urgencias o los sectores de hospitalización como lo hacíamos nosotros, ¿no? Que nos quedábamos de guardia varios días a la semana y tú no sintiéndote bien, ¿no? Tú francamente con estos dolores y con esta inflamación. Mira, yo desde que me di cuenta que tenía una enfermedad, decidí asumir, tratar de hacer toda mi vida lo más normal posible para que no me afectara, ¿no? En mis actividades. Obviamente había periodos que tenían crisis, como bien tú dices, ¿no? O sea, había guardias que tenían mucha inflamación en tobillos, todo en las muñecas, que tenían muchísima rigidez, muchísima lumbalgia. Y bueno, yo hacía todo lo posible por tratar de cumplir, al igual que mis compañeros, aún sintiéndome así. Yo tuve la fortuna de tener compañeros muy buenos y muy comprensivos. Recuerdo, te puedo contar, yo creo que más de 5 ocasiones en las cuales me tuvieron que ayudar. Yo tuve que pedir ayuda para ciertas cosas, pero siempre, siempre encontré a alguien que me ayudara. O sea, desde que, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando estaba en sector, en el R3, que tenía una interna, tenía dos R1s y que estaba súper inflamada y no podía, había días que ya no podía yo pasar visita de la misma manera. Entonces, yo les pedía al mis R1 que por favor pasaran visita o pasaran a ver a los pacientes, que eran los pacientes más tranquilos, menos complicados, y yo me dedicaba a ver a los pacientes que estaban más complicados o que teníamos algún pendiente o algo para platicar, que no podía yo dejar de verlos, pero porque yo ya me sentía limitada. Había veces que, por ejemplo, yo ni siquiera podía escribir porque yo soy zurda y la mano izquierda se me inflamaba mucho. Entonces, pues yo terminaba dictándoles las indicaciones a alguien, pero siempre encontraba a alguien que me echaba la mano. En el área esta de pisito, recuerdo muy bien que para las últimas guardias en la noche, ya también que no podía ni caminar, le pedía a las enfermeras su silla, de esta silla secretarial de las llantitas, para poder pasar visita con el R2 para ver cómo estaban los pacientes. Entonces, pues siempre, la verdad es que siempre tuve la fortuna de encontrar o una estrategia o una mano amiga que me ayudara para cumplir lo que tenía que hacer a pesar de lo mal o de cómo me sintiera, ¿no? Entonces, así lo logré pasar durante esas épocas que tenía las crisis, que afortunadamente no era el 100% de los días. Es que sí, yo me acuerdo justo una escena así, me acuerdo que yo fui tu cebollona, creo que era CR3 cuando estabas en sector, ¿no? Y me acuerdo que un día entré muy noche a tu sector, quién sabe qué hora era, pero ya estaba sola, estaba sentada en la silla. Y te dije, ¿por qué estás sola aquí en el sector, en la silla? Y me dijiste, es que no me puedo mover, no me puedo parar. A mí fue así como, wow, te dije, ¿por qué no pides que alguien más te cubra? ¿O por qué no dejas tu sector? ¿De dónde encontrabas esa fuerza como para hacer las guardias y quedarte en sector y quedarte en pisito a pesar de no sentirte bien? Mira, yo tenía muy claro que la enfermedad no se iba a ir.
¿no? O sea, que es una enfermedad que me va a acompañar toda la vida, pero que tampoco me define, ¿no? O sea, que en algunas ocasiones sí es algo que se presenta de manera muy intensa, pero sé que tengo días buenos y en esos días buenos me permite hacer una vida normal. Entonces, en esos días malos, pues tengo que aguantar y saber sobrellevarlos, ¿ok? Para que en aquellos días que tengo días buenos no pierda todo lo que ya he logrado, ¿no? O sea, en los días malos. Entonces yo tenía muy claro cuando entré a la residencia y cuando me di cuenta de qué era lo que tenía, que yo iba a hacer todo lo posible por hacer lo que me tocaba, a pesar de lo que tenía. Y de hecho, fueron solamente 2 ocasiones que de plano me tuvieron que incapacitar. Una, el jefe de servicio, bueno, el jefe de misión interna me dijo, ya no puedes más, te voy a mandar a tu casa una semana, porque ya no, yo creo que me veían muy mal, y ya no puedes. Y en otra ocasión fue también en el R4 en sector, también Sí. una semana. Tuve un compañero, Jorge, que se ofreció a cubrirme una semana, a la cual estoy muy, muy agradecida porque me ayudó también a estar más tranquila esa semana que le estaba pasando muy mal. Pero yo sabía que si quería terminar la residencia, pues tenía que ser fuerte y buscar las formas de cumplir, porque no iba a poder incapacitarme cada vez que tuviera una crisis. O era eso o era salirme. Entonces, yo tenía muy claro que yo no me iba a salir. Nunca, la verdad es que durante todo el tiempo que estuve, a pesar de las crisis, jamás me pasó por la cabeza renunciar. Y nunca nadie me dijo que no podía tampoco. Nunca nadie me dijo, es hora de renunciar. Más bien era, ¿en qué te ayudamos? ¿En qué te Eso puedo está ayudar? padrísimo, que te hayan apoyado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó un poco con tu empatía? Porque como médicos yo creo que sí, desafortunadamente, hasta que vives una enfermedad tú o necesitas ponerte la bata, estar del otro lado o alguno de tus familiares cercanos pasan, yo creo que realmente empiezas a entender un poco lo que se siente estar del otro lado, ¿no? ¿Qué fue para ti el ver a los pacientes con enfermedades autoinmunes o con artritis y pasar al otro lado de realmente poderlos entender cuando te hablan esa media hora que los ves en consulta, que tienen dolor, que tienen mucha limitación en lo que pueden hacer? ¿Cómo creció tu empatía hacia ellos? Mira, regresándonos un poquito a la historia que te había comentado cuando decidí hacer reumatología y cuando me plantearon esa pregunta si yo estaba lista para ver ese tipo de pacientes. Esa pregunta obviamente me movió muchas cosas y me hizo darme cuenta que primero no había hecho yo un proceso de duelo de mi enfermedad, un proceso de aceptación y que no estaba lista para enfrentarme a eso. Entonces, en ese momento, terminando el R4 de medicina interna, decidí entrar a una terapia con un tanatólogo. Entonces hice todo un proceso de aceptación de la enfermedad y me ayudó mucho a identificar esto que nosotros podríamos considerar como una limitación, que es el tener una enfermedad crónica, como más bien como una capacidad adquirida, ¿ok? Para poder ver a este tipo de pacientes. Entonces, me cambió el chip. En lugar de yo verme como alguien enfermo, como verme con alguien limitado, incapacitado, me ayudó a más bien ponerme en lugar de los pacientes y entender ellos primero, pues la frustración de no tener un diagnóstico, de tener un diagnóstico tardío, porque muchas veces los pacientes cuando llegan al reumatólogo ya pasaron por miles de especialistas, pudieron haber pasado ya muchos años con síntomas sin una explicación. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entender esa parte, que cuando llega a veces el paciente, a veces también llega muy ansioso, llega muy inquieto, llega triste, deprimido, porque eso es así vivimos las enfermedades de este tipo. Entender lo que es tener el dolor, el que es ser joven y tener una enfermedad que de repente aparece sin ninguna explicación y que te cambia la vida, ¿ok? Entonces, a mí este proceso con el tanatólogo me ayudó mucho a canalizar lo que yo sentía de frustración en algo bueno
para mis pacientes, para entenderlos y para ser mucho más empática. Y para ofrecerles algo que a lo mejor alguien que no ha estado en esos zapatos difícilmente lo puede ofrecer, que es ese tipo de empatía. Y te lo puedo decir que ahorita, eso desde que era residente de reumatología, pero con el paso de los años, creo que eso también ha ido madurando en mí. ¿Okay? Creo que ahora soy todavía más empática con mis pacientes, los escucho un poco más. Y me siento identificada en cierta parte porque yo también viví ese proceso que ellos viven cuando llegan conmigo a la primera consulta o a las primeras consultas. Eso fue lo que yo viví. Pero no, yo no me veo reflejada en cuanto a que a mí me va a ir así de mal o a mí me va a ir así de bien, sino más bien creo que somos compañeros del mismo barco en ese sentido, ¿no? Y si yo en algo les puedo ayudar en cuanto a, no solamente como médico, sino también como un paciente que ha vivido ese proceso con ellos, pues adelante, ¿no? Y es algo que yo creo que también es algo que disfruto. Qué bonito, pues sí, efectivamente hay muchas capas a ti, ¿no? De lo que puedes ofrecerle a los pacientes, efectivamente no solamente la visión médica, sino esto. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención que hayas dicho que fuiste con un tanatólogo en lugar de un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Cómo seleccionaste un tanatólogo? Yo sentía que esto de la enfermedad para mí era un duelo. O sea, yo estaba todavía, creo que en la parte entre el enojo, entre la frustración, en cuestionarme por qué me estaba pasando a mí esto, tal vez enojada un poco con el mundo a veces, sobre todo cuando me sentía muy mal o con los demás. Y escogí un tanatólogo porque yo sentía que tenía que hacer un proceso de pérdida, de duelo y de aceptación en esto. Y creo que no me equivoqué, creo que fue una buena decisión porque hice un proceso que me ayudó a enfrentarme a algo con lo que convivo todos los días, que es mi enfermedad, pero también lo que convivo todos los días, que es con el dolor y con la enfermedad de mis pacientes, que es algo muy similar a lo que yo viví o vivo todos los días. ¿Y qué recursos son los que utilizas como para evitar la comparación? No solamente con tus pacientes, ¿no? Y decir, bueno, esa no soy yo no voy a acabar así o tal vez no acabe así, ¿no? Si ves a casos muy, muy agresivos, sino cómo has evitado también como la comparación con personas sanas, que no tienen ninguna enfermedad, que a lo mejor no tuvieron los mismos retos que tú. Híjole, eso es muy difícil. Yo creo que también fue parte de un proceso, Armel. O sea, al principio, obviamente yo sí me comparaba con los demás que no tienen una enfermedad como yo, ¿no? Y también era un poco el por qué me pasó a mí y por qué a ellos no, y yo qué hice, y ahora qué tengo que hacer para compensar eso, ¿no? Y a veces hasta yo me sentía en una situación de condiciones distintas a los demás, ¿no? O sea, yo no puedo estar a la altura de ellos porque tengo una enfermedad, o yo no puedo cumplir como ellos porque tengo una enfermedad. Por eso te digo que creo que yo por eso sentía la necesidad de hacer un duelo. Y con los pacientes, al principio sí me pasaba que yo me veía como, ay, no quiero terminar como él, o no quiero terminar como ella, o seguramente me va a pasar y voy a requerir una prótesis. Creo que eso también ha sido un proceso de varios años de aceptar mi enfermedad, de aceptarme como soy, pero también de tener un poquito más de certidumbre. Yo creo que conforme vas conociéndote un poco mejor y conociendo tu enfermedad, empiezas a no caer en estas proyecciones que tienes con los demás pacientes, ¿no? Eso está muy, muy difícil, ¿no? El evitar compararte con los demás. Ahora, yo creo que en tu caso tienes un recurso muy importante, que son tus amigos y además tu familia, ¿no? Yo que conozco a tus papás, saludos a la mamá de Mari Carmen, unos papás maravillosos, tienes un esposo maravilloso. ¿Cuál ha sido como el papel de todas estas personas buenas que tienes a tu alrededor para enfrentar estos retos, ¿no? Bueno, sin duda, yo no estaría donde estoy sin mi red de apoyo. O sea, eso ha sido lo que a mí me ha mantenido y también lo que me ha hecho no renunciar a las cosas cuando han venido los tiempos difíciles. O sea, eso sin duda ha sido
la piedra angular. No te diré que más que el tratamiento, porque también me ha cambiado la vida, pero sin esta red de apoyo yo no hubiera podido lograr lo que logré. No hubiera terminado, yo creo que, no sé si el servicio social siquiera. He tenido muy buenos amigos desde la carrera. La residencia tuve excelentes compañeros que jamás, cuando yo necesité ayuda, jamás cuestionaron, jamás me dijeron que no. Incluso algunos estuvieron dispuestos a hacer algunas guardias de urgencias en mi lugar, imagínate, y eso ya es mucho decir. Lo mismo también ahorita, que también he tenido algunos periodos de crisis, que he tenido siempre a alguien que me ha ayudado. Mis papás, pues, ¿qué te digo? Mi mamá me llevaba al servicio social cuando yo no podía manejar, me llevaba en carro, porque no podía yo manejar, pero ya no podía faltar, entonces ella me llevaba. Y pues mi esposo, prácticamente desde que nos hicimos novios, él sabía que alguna enfermedad tenía y pues se ha mantenido al pie del cañón también las veces que le he pasado mal, las noches que a veces no puedo dormir porque tengo dolor, que a veces no puedo hacer alguna cosa, no puedo salir a alguna parte porque me siento mal o porque algo, pues él es el que ha estado todo el tiempo ahí. Entonces, para mí ellos han sido mi apoyo en este camino y seguro que sin ellos yo no podría estar, ni siquiera creo que hablando abiertamente de un tema así que para mí durante un tiempo fue un tema doloroso, ¿no? Sí. Ahora, si nos pudieras compartir un poco de tus tips de cómo le haces para superar o para lidiar con la frustración de a veces no estar al 100, de no sentirte bien, de no poder hacer todo. ¿Cuáles han sido los recursos que utilizas cuando te frustras? Bueno, yo creo que el principal recurso es aceptarme como soy, ¿ok? O sea, no decir que cómo estaría si no tuviera una enfermedad. O sea, esto es lo que me tocó a mí y yo soy así, ¿sí? Qué bonito. Y yo soy así, no me define, o sea, en realidad una enfermedad no me define, o sea, yo no soy espondilitis, soy una persona que tiene espondilitis, pero el adaptarme y el aceptarme, eso ha facilitado mucho el saber sobrellevar esos días malos, ¿no? Porque te digo, afortunadamente no todos los días son malos, pero cuando son esos días malos, pues yo ya sé que pues me tengo que tener un poco de paciencia para estar, a lo mejor descansar un poco más, tomarme los medicamentos que me ayudan para el dolor, pero sé que esto va a pasar, que debo de tener paciencia y aceptarme como soy. Creo que ese es el principal recurso para saber sobrellevar la frustración, porque si no es un camino interminable, o sea, es días buenos, días malos, días buenos, días malos. Si tú entras en ese tenor de no aceptar los días malos, pues es muy frustrante, porque además a veces se te salen de control, o sea, no es como que puedas controlar cuando tengas unas crisis o no. Entonces, el aceptar que esos son parte de tu vida, creo que le quita mucha frustración a las situaciones. Qué bonito. Hijo, acabas de decir algo tan importante, de verdad. Ojalá nosotros fuéramos así enfermos o sanos o lo que sea, antes que nada aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Como somos, como nos tocó. Eso se me hace muy, muy bonito, muy interesante. Y sabes qué te quería preguntar también, que a veces yo he conocido a otros médicos que tienen algún tipo de enfermedad que los inmunosuprime un poco, a lo mejor tú por los fármacos que tienes que tomar o que tuviste que tomar. ¿Cómo te cuidabas dentro del hospital? Yo conozco, por ejemplo, a muchos médicos que tienen algo de inmunosupresión, que son trasplantados o que tienen enfermedades autoinmunes y que a veces tienen que limitar mucho su práctica justo para no exponerse a infecciones o a cosas así que los pudiera enfermar. ¿Cómo ha sido para ti eso? Mira, yo cuando ya tenían que empezar el biológico, era algo que me daba terror. Terror. O sea, de hecho, pues ya era para el último año de medicina interna que me dijeron, pues ya, tienes que empezar un biológico porque pues no te podemos controlar la enfermedad de otra manera. Y a mí me daba terror porque decía, pues es que me voy a contagiar en un hospital así donde vemos este tipo de pacientes, Sí. voy a pescar algo, me voy a contagiar. Así viví, yo creo que el primer año yo creo de que empecé el biológico con mucho miedo. Obviamente
pues siendo residente, pues estás expuesto y tampoco es como que puedas decir, pues yo esto no le entro, ¿no? Entonces, pues era cuidarme con cubrebocas. Lo que sí, yo nunca entraba a ver a pacientes con tuberculosis, eso sí, ¿no? Por el tipo de fármaco que yo utilizaba. Pero el resto nada más. Y después informándome un poco más respecto, pues, cuál es el riesgo de las infecciones, específicamente para el fármaco que yo utilizaba, y pasado ya un tiempo, pues la verdad es que me fui sintiendo un poco más tranquila en cuanto a que pues los riesgos no eran tal vez tan altos como yo pensaba. Obviamente pues los cuidados que tengo pues son siempre estar con todas mis vacunas, ¿no? Eso sí, nunca se me pasa. Siempre traigo un cubrebocas, ahorita pues en época de COVID pues con mayor razón, pero antes también siempre traía un cubrebocas. De hecho, recuerdo que en el hospital hasta me regalaron una caja de N95 ¿A poco? que tenía ahí, sí, tenía una caja de N95 antes, en la época pre-COVID, por cualquier cosa, también por si tenía que entrar a ver pacientes con neumonías o con neumonías atípicas que no sabíamos si era tuberculosis, pues ponía mi cubrebocas. Pues ya, o sea, la verdad es que yo siento que tampoco me ha limitado tanto para mi práctica, pero puede ser también por el tipo de especialidad que yo escogí, ¿no? Igual y si fuera infectóloga, pues otra situación sería, ¿no? Pero en otro problema estarías metida. ya metida, justamente. Pero pues ahorita, en época de COVID, pues sí, no trabajo en un área COVID, trabajo con ese tipo de pacientes, pero igual pues las medidas que hay que tomar, pero pues decidí no interrumpir mi práctica en esta época tampoco. Pues sí, sí, pues sí. Y ahorita, ¿cómo estás a estos años de distancia y la enfermedad más controlada? ¿Cuál es un poco la visión que tienes ahorita después de haber pasado por este periodo de aceptación? Ya llevas años practicando reumatología. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Mira, la verdad es que recordando todo lo que pasé, la verdad es que ha sido un viaje muy largo. Pero también mi Mari Carmen de hoy agradece que la Mari Carmen del pasado no se haya rendido. Porque si yo me hubiera rendido a mitad del camino, pues no estaría aquí donde estoy ahorita. Entonces, soy muy afortunada porque en ese camino largo de la enfermedad, de la aceptación, del diagnóstico, de los momentos difíciles, siempre tuve una mano amiga y siempre tuve a alguien que creyó en mí y que me dijo, no te rindas. Entonces, ahorita viendo las cosas al pasado, la verdad es que me agradezco a mí misma y agradezco a los que estuvieron ahí en ese camino que no me dejaron rendirme, porque ahorita pues mi situación es un poco diferente. Efectivamente, mi enfermedad está un poco más controlada. Ya pasé la fase dura de la formación del médico. La forma en que veo ahora mi enfermedad ya no la veo como una limitación, sino lo veo hasta como una ventaja, ¿ok? Porque me ayuda a conectarme mejor con mis pacientes y me da mucha satisfacción lo que yo hago, lo que puedo cambiarles la vida a mis pacientes. Eso para mí es muy satisfactorio. Entonces, qué bueno que no me rendí en la mitad del camino, ni al principio, ni hacia el final. Y la verdad es que qué bueno que también escogí, a pesar de lo que me plantearon o me cuestionaron, qué bueno que escogí reumatología, porque creo que otra especialidad no me hubiera dado las mismas satisfacciones. Sí, yo creo que tienes razón. Qué bonito. Qué bonito, Mari. Oye, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos esto, que obviamente es algo muy, muy privado, pero la verdad es que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar contigo a diferentes niveles y de verdad es muy inspirador escuchar la valentía que has tenido y que tu deseo de ser médico, de ser reumatóloga, pues, ¿cómo lo diremos? Se antepuso, ¿no? A todas las dificultades que tú has tenido particularmente. Y si nos pudieras dar un último consejo, a lo mejor a los médicos que nos están escuchando que tienen alguna enfermedad o que se identifican contigo por todo lo que platicamos. Mira, yo creo que el consejo o lo que yo he aprendido de este camino, pues ha sido que la mejor forma de asumir una enfermedad es aceptarla, ¿ok? No luchar contra ella, es aceptarla.
y buscar dentro de todas estas adversidades cuáles son las áreas de oportunidad, tomarlas, ¿ok? Y aprovecharlas, ¿ok? Porque siempre va a haber un área de oportunidad. A veces la enfermedad nos abre los ojos hacia otros caminos que a lo mejor nosotros no habíamos visto. Qué bonito. Pues muchas gracias, Mari, gracias por tu tiempo. Y me da mucho gusto saber que estás mejor. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.